Estamos fallando, ¿eh? Las barqueamos, profe. No, pero pues no pueden barquear las tres, no se puede. Al menos alguna les va a tocar difícil. Bueno, en fin, dicho lo anterior, vamos a darle. ¿Les parece? Sí, profe. Pero ya este el perfil, ¿eh? Por supuesto, el examen va a incluir algo de la práctica, ¿vale? El examen va a incluir algo de la práctica del perfil, así que pues váyale viendo. Está facilito ahí en el ANSYS. Y ¿qué más? Iba a decir algo importante. No, ya no me acuerdo. Sí, este, no se les olvide formar sus equipos de 5 para el examen. Aparte, los gemelos juntos y ya luego ahí ven los demás. Bueno, vamos a darle. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Muy Sí, poco, ya se ve. profe. Sí, bueno, pero ya, o sea, bueno, ya se ve mejor. Se ve en vertical. Listo. Y ahora se ve en horizontal, ¿cierto? Listo, Sí, profe, sí. señora. Sí, profe. Estamos bien, pues es que qué descaro me cae. Dale. Entonces habíamos platicado de la divergencia. ¿Sí nos quedó muy, muy claro cuál es la idea de la divergencia? Sí, sí, sí. Ok, entonces el ala se tuerce, ese torcimiento o las cargas externas son equilibradas por la estructura, pero llega un punto en el que las cargas son tan grandes que producen deformaciones tan grandes que la estructura ya no la soporta y entonces pues se truena. Analíticamente, porque por supuesto que lo vamos a hacer en ANSYS, y lo vamos a hacer en ANSYS de dos maneras. La primera, lo vamos a hacer así, digamos, en los modelos sencillos tridimensionales que ahorita vamos a empezar a ver. Lo vamos a hacer en ANSYS. Y luego lo vamos a hacer para el tercer parcial en ANSYS, pero con eh, un ala que va a tener costillas, vigas, piel y todo. ¿Vale? Lo vamos a hacer así en varios, con varias formas. Las simulaciones. ¿Sí? Estamos bien, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces hay que empezar a aplicar al ANSYS. Bueno, entonces, analíticamente, o sea, a mano, la velocidad de divergencia, que recuerden que debe ser una velocidad que se encuentre fuera de las velocidades operativas, muy lejos de las velocidades en las que opere la aeronave, la velocidad de divergencia la vamos a encontrar igualando a cero el denominador. ¿Y por qué igualando a cero el denominador? Porque será en ese momento cuando la deformación sea muy grande, la deformación por torsión sea muy grande, ¿vale? Porque si, acuérdense que en una fracción, si el denominador tiende a cero, la fracción completa tiende al infinito, es decir, tiende a ser una cantidad muy grande. Y así vamos a encontrar la velocidad de divergencia. ¿Dónde está el problema en la velocidad de divergencia? Si lo queremos decir así, como si fuera un problema, es que, insisto, estamos en dos dimensiones y en dos dimensiones los autores no se ponen de acuerdo en qué propiedades utilizar. Entonces, como ya lo mencionamos ayer, unos utilizan las propiedades del perfil y otros utilizan las propiedades del ala, ¿vale? Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Sin embargo, bueno, los resultados llegan a variar un poco, pero los resultados analíticos. Y hay algo muy importante que debemos anotar. Muy bien. En lo general, esto es importantísimo. Entonces, acá. En lo general, lo voy a poner acá. Oh, alguien llegó tarde.
Ahí. Un segundo, hay una llamada. Ya, listo. Tonterías del banco. Decía yo, en lo general, la estructura no es capaz de soportar una deformación muy grande. Muy grande. Valores cercanos de modo que la falla sucede a una velocidad muy por debajo. Voy a poner la frase en inglés por si alguien tiene una mejor traducción, muy por debajo de teórica o analítica. ¿Sale? Teórica o analítica. Muy bien. Ok. ¿Sale? Eh, muy bien. Muy por debajo de la velocidad teóricamente. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en el ANSYS. Vamos a poner una alita bien bonita en 3 dimensiones. Vamos a poner la interacción fluido-estructura. Es decir, vamos a pasar las cargas aerodinámicas directamente al análisis estructural para que pasen completitas. Y vamos a darnos cuenta que si teóricamente, es decir, así aquí haciendo los cálculos, la velocidad de divergencia nos da de, no sé, pensemos, un valor grandototote de 800 metros por segundo, quizá en el ANSYS la verdadera velocidad de divergencia sea de 125 metros por segundo. O sea, sí quedan muy grandes, sí quedan muy diferentes, porque teóricamente calculamos la velocidad de divergencia teóricamente para una deformación muy grande. Sin embargo, en la realidad, pues la deformación pues no es así. Acuérdense que desde que estamos en tercer semestre con mecánica de sólidos, sabemos que las deformaciones en los elementos estructurales son pequeñas. ¿Vamos bien? ¿Vamos todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, vamos a ver eso que en ANSYS y lo vamos a hacer obviamente, vamos a comparar los resultados y vamos a ver que sí hay una diferencia considerable. Muy bien. A ver, alguien, dos preguntas. Bueno, un detalle, ¿eh? Aquí en la cuerda, sí en la cuerda, pero de la sección característica, ¿vale? De la sección característica. Importante. Sección
De la sección característica, la cuerda de la sección característica. Muy bien. Porque puede ser un ala con flechado o una ala trapezoidal, entonces pues, la cuerda varía. Pues, es la cuerda de la sección característica. Detalles importantes. Alguien que me diga, que haya leído, que le haya interesado este tema, que no esté aquí porque dice mis profesores que somos barcos y todos pasan. Alguien que quiera navegar, dígame, ¿por qué no estamos poniendo el peso? ¿O qué pasa si lo ponemos? ¿Nos afectaría el resultado? Se hace más difícil el análisis, ¿no? Analícenlo bien. Igual podríamos concentrar el peso del ala aquí, a donde gusten. ¿Dónde está aplicado el peso? ¿No era lo de las cargas muertas, profesor, como las vigas? No hay cargas muertas y vivas, cargas estáticas y dinámicas. Ok. Um, pero aquí el detalle está que no estamos hablando solo del peso de la estructura. Acuérdense que hay otros elementos mecánicos y eléctricos, electrónicos, para todas las superficies móviles, todas las superficies de control, tienen sistemas mecánicos, esos pesan. Y además del combustible, ese también pesa. Entonces yo no puse el peso, no lo puse. Ok, alguien dígame, primero, ¿dónde se aplica el peso? ¿En su centro de gravedad? Eso, centro de gravedad. Segundo, eh, ¿afecta el resultado de la divergencia el peso? Piénsenle, chéquenle, ¿afecta? Pero analícenlo bien, analícenlo bien. Analicen si el peso afecta o cambia el resultado de la divergencia. De la divergencia. ¿Ok? ¿Los escucho? ¿Alguien? ¿Afecta o no afecta el resultado de la divergencia, incluir al peso? ¿Están vivos? ¿Sí afecta? A ver, ¿seguros? ¿Ustedes creen que afecte? Yo no creo, ¿no? Es independiente de los coeficientes de levantamiento, ¿no? A ver, ya estamos empezando a ver ideas. ¿Qué hicimos para obtener la velocidad de divergencia? Aquí está, ¿qué hicimos? ¿Hicimos qué? ¿Suma de qué? Suma de momentos alrededor de qué. El centro de corte, ¿no? Correcto. Muy bien. Y luego de hacer la suma de momentos, ¿qué hicimos? Despejamos teta, que la deformación. Ok. Piénsenle. Si hubiéramos incluido al peso, escúchenlo, no contestes si alguien ya sabe para no matar el conocimiento. Si hubiéramos incluido al peso, ¿el peso queda en el numerador o en el denominador? No contesten hasta. No contesten, por favor. ¿Dónde queda el peso? ¿En el numerador o en el denominador?
Vale. ¿Alguien? En el numerador. Ok. En el numerador. Perfecto. Y si queda en el numerador, ¿afectará a la hora de determinar la velocidad de divergencia? No. No, ¿Por qué? porque el denominador tiene que ser 0 y pues no está el término en el denominador. Eso. Wow. Excelente. Oh, me están hechos a mano, ¿eh? Lo va a anotar. En la suma de momentos, aquí lo va a poner. Puede o no involucrarse al peso. No es exacto. Ahí está. Por eso no ponemos al peso. ¿Vale? Tradicionalmente, en los análisis bidimensionales, el peso no es un factor. En los tridimensionales sí. Dependiendo del fenómeno que estamos a ir platicando, el peso pues tendría que incluirse, pero en la divergencia no. Ni en el análisis, ni en el análisis bidimensional ni en el tridimensional, en la divergencia se tiene que incluir. Hay dos caminos, bueno, podemos ver bidimensional y tridimensional. Tridimensionalmente hay dos caminos para analizar la divergencia. En cualquiera de los dos caminos, al final hago la misma idea. Busco en qué momento la deformación por torsión es infinita o es muy grande y entonces, pues ahí calculo la velocidad de divergencia y en todos los casos el peso no se involucra, ¿vale? No queda involucrado en la divergencia. Muy bien. A ver, alguien, nada más por el puritito morbo. ¿Cómo la pendiente de sustentación del ala y la pendiente de sustentación del perfil son iguales o son diferentes? Aerodinámica básica. No es la clase de aerodinámica, pero bueno, un repasito muy básico de conceptos básicos nunca está de más. ¿Alguien? Curva de sustentación del perfil y curva de sustentación del ala, ¿diferentes o iguales? Cambia un poquito. Diferentes, ¿no? Diferentes. ¿Qué cambia? A ver, alguien que nos diga qué cambia. Cambia la pendiente, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. Más o menos queda esta idea. Más o menos. Más o menos. Espérenme. Lo voy a poner aquí. Acuérdense que de manera muy básica, perfil, de manera ideal, de manera ideal, eh, el ángulo de cero sustentación de la curva de sustentación del perfil y la del ala coinciden. Por ahí hay algún libro de aerodinámica que expresa que pues sí hay una diferencia, muy pequeña, pero al final de cuentas, diferencia. Entonces,
Nada más tener cuidado en eso. Pero pues, tradicionalmente decimos que coinciden. ¿Sale? Por supuesto, estamos haciendo una comparación entre curvas de sustentación de un ala que no tiene torcimientos, obvio, que no tiene torcimientos, no prácticamente un ala recta. Muy bien. Alguien que nos diga, que nos indique. Bueno, no, mejor lo indico yo. Acuérdense que para calcular esa pendiente podemos ocupar esta expresión. Hay varias, ¿eh? Hay varias expresiones para esto. Hay varios caminos para calcular la pendiente de la curva de sustentación del ala. Yo voy a poner uno. AR es el alargamiento. Está muy grande esto. Segundo. Ugh. ¿Sale? Esta es una manera de calcular la pendiente de la curva de sustentación del ala. Obviamente, este es un factor que depende del alargamiento y conicidad. O sea, hace este símbolo medio raro. Me lo voy a poner aquí. Que se dice taper. Ok. Obvio, ojo, esta formulita que yo estoy poniendo y que para la cual existen varios modelos es para ala sin flechado ni torcimientos. Ni torcimiento ni ángulo ahí está. ¿Vale? Muy bien. Alguien, obviamente, para ya para distintos tipos de alas, pues existen otros modelos. Por ejemplo, allá en el Anderson, ustedes pueden consultar distintos modelos para un ala con flechado. Y bueno, pues ahí ir trabajando. Pero que no se nos olvide estos detalles, ¿vale? Sí son diferentes. Por favor, no lo olvidemos que son diferentes. Eso es muy, muy importante. ¿Vamos bien? Profe, la parte de AR, ¿qué significa? El alargamiento.
Gracias. Que según yo, ay, hijo, no nos vaya a fallar la aerodinámica, B cuadrada sobre S. Donde B es la envergadura y S, W es la superficie en planta. Bueno, a ver, alguien, ¿cómo? Nada más por puro morbo, ¿eh? Una manera que alguien nos diga, que sepan, de calcular el coeficiente de momento de cabeceo del ala. Coeficiente de momento de cabeceo del ala. Una manera que alguien nos diga. Alguien, una manera que nos digan. ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Sí, profe, pero andamos viendo qué show. ¿Qué aprendimos en aerodinámica? Esto nada más es por el puro morbo, ¿eh? Aquí introducimos esto, ¿no? El coeficiente de sustentación del ala. Y ahora yo les pregunto cómo se calcula. Y una calculadora, ¿no, profe? Creo que en internet. Oh, no Que puede ser. digamos, ¿Seguro? ¿Seguro una tiene una vez me, calculadora? una vez me dijo Arias. Ok, está bien, con una calculadora. Y si lo quieren hacer a mano, o más o menos a mano, obviamente, a ver, sí, pues sí. Esto sí se puede hacer en la calculadora, se puede hacer en ANSYS, no hay ningún problema, pero si lo quiere hacer más o menos a mano, Me parece que involucraban la velocidad, la densidad del aire, el área de referencia y esa es la fórmula que está acá, pero necesitas el coeficiente. ¿No? ¿Nadie tiene idea? Le doy. Bueno. Bueno, no hay bronca. Este método que les voy a platicar es propuesto está propuesto en el libro Gudmundsson que se los compartí. Ese libro Gudmundsson tiene, todo está en inglés, ¿no? Pero tiene aspectos sobre la aeronáutica muy interesantes, como que explica todo. Y bueno, sería interesante que lo leyeran, que lo revisaran. Explica muchas cosas de la aeronáutica, no, sobre todo relacionadas con la aerodinámica. Se supone que el libro está pensado para que diseñes o para aprender a diseñar un avión aerodinámicamente. Muchas cosas de la aerodinámica, de la mecánica de vuelo, bueno, de lo que leon en mecánica de vuelo, ahí lo explican. Y es bueno, está interesante. Este libro sugiere este método, nada más. Es obviamente una sugerencia, ¿no? Porque, pues, como hemos mencionado con anterioridad, pues, obviamente lo puede hacer en un software. Pero acuérdense, porque esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante. No olviden que el software no siempre, o sea, bueno, más bien, los resultados del software deben someterse a un proceso de validación y verificación. Validación y verificación se refieren a que debemos de comparar los resultados que nos hagan con el software, comparar, contrastar los resultados que nos hagan en los software con la realidad, ya sea a través de un análisis experimental, bueno, que sería compararlo con la realidad, o compararlo con algún modelo teórico o algún resultado previo que ya esté validado. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante eso,
Y es por eso, importantísimo, y es por eso que tenemos este modelo teórico, por ejemplo, para la divergencia. Si alguien se pregunta, pues si al final este desmadre queda muy grande, pues sí, pero en el modelo teórico nos queda muy grande respecto a la realidad. Y es una manera de ver que el resultado en el software pues, esté congruente. Si en el software nos queda una velocidad de divergencia más grande que la que nos queda en el modelo teórico, pues algo está fallando. Bueno, entonces fíjense ustedes, yo tengo el ala, ¿vale? Y obviamente este es para un ala sin flechado. Este caminito que les voy a mostrar es ala sin flechado, ala sin flechado, ala sin flechado, y está en el método, perdón, está en el libro de Gudmundsson, En que el Gudmundsson. ya se los compartí. Ahí está. Muy bien. Alas sin flechado. En las alas con flechado ya es otro pedo. Hay que hacer otras cosas. Entonces, fíjense ustedes que yo voy a dividir el ala en rebanaditas. Entre más rebanadita yo la divida, pues mucho mejor. ¿Vale? Muy bien. Y lo que voy a hacer es en estas secciones transversales, o sea, aquí, creo que no se ve, a ver un color que contraste, pues el azul, acá. En esta sección transversal, aquí donde está la unión de las dos secciones, y en esta de aquí, pues voy a calcular, le voy a poner así, el momento de cabeceo del perfil en el centro aerodinámico. Momento de cabeceo del perfil en el centro aerodinámico. Del perfil I. Y aquí le voy a poner J. Otra vez voy a calcular el momento de cabeceo del perfil en el centro aerodinámico. ¿Vale? Y entonces, para esta sección en verde, o para este sector, voy a poner el coeficiente de momento aerodinámico, de momento de cabeceo, perdón, le voy a poner K para el sector K y va a ser el promedio. Va a ser el promedio. ¿Vale? Entre 2. Ahí está. Y ahora sí. Algo muy importante, bueno, va a ser así. El momento de cabeceo del ala, el coeficiente, perdón, el momento de cabeceo del ala va a ser igual a 0.9 entre la superficie en planta, que va a multiplicar a la suma de esos promedios que saqué por la superficie de cada sector. Superficie de cada sector. ¿Estamos de acuerdo? Este es un camino
que propone este libro de Gudmundsson, sencillito para obtener el momento de cabeceo de un ala. ¿Vale? Hay nada más un pequeño breviario cultural sobre aerodinámica. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Eso. Entonces, yo les recomendaría leer ese libro. Vamos a leer una partecita donde hable de los alerones, pero pues yo les recomendaría leerlo. No es pesado y tiene varios aspectos importantes para la aeronáutica. Entonces, pues sería importante leerlo. Recuerden que ese libro es relativamente sencillo en cuestión de conocimiento o en cuestión de cálculo o de profundidad matemática. Ya para cuestiones más profundas de aerodinámica, pues sí hay que consultar libros especializados de aerodinámica, por ejemplo, la pendiente de sustentación de un ala con flechado o con ángulos diedro a niedro o de un ala que tuviera que tuviera no sé, distintos tipos de torcimiento aerodinámico y geométrico. Entonces, es diferente. Lo mismo para el momento de cabeceo. Normalmente, los libros de aerodinámica, pues traen casos generales. Si alguien quiere especializarse o buscar más de, por ejemplo, las características aerodinámicas de un ala con flechado, pues es más fácil encontrarlo en artículos que en los libros de aerodinámica, porque los artículos por ahí tienen casos más complejos, con torcimientos o con ángulo aniedo, entonces, o diedo, y bueno, se va haciendo un poquito más complejo, ¿vale? Si alguien quiere, estos son nada más un pequeño breviario de esto. Normalmente, lo que vamos a hacer nosotros aquí en el curso, que ya vamos a pasar al modelo tridimensional, es un, es un ala recta, ¿sale? Entonces, por eso, un ala recta, entonces, por eso, digamos que las condiciones de aerodinámicas o los contextos aerodinámicos, pues no son tan difíciles, no son tan difíciles, pero pues hay varias cositas que debemos de considerar. Bueno, muy bien. Vamos con el enfoque tridimensional de la divergencia en alas rectas. ¿Vale? Es complejo, ¿eh? Esto es complejo. Enfoque de la divergencia en una ala recta. Lo voy a poner aquí. Ay Dios, juntamos. Más para no ver nomás aquí derecho. Ahí está. Más o menos por aquí. Divergencia. Tridimensional. Ahí está. Muy bien. La divergencia tridimensional tiene dos enfoques para el estudio. Y de igual forma, pues es encontrar la velocidad crítica, la velocidad a la cual la deformación por torsión es muy grande. ¿Vale? Voy a poner aquí en ala recta. Muy bien. Dale. Déjenme hacer el dibujo. Oh, no nos quedó tan bien. Un intento más. Ahí está. Uy, tantito nada más. Está como muy grande. Espérense, tengan paciencia. Uy,
Ahí está. Muy bien. Ok. Este nada más es la semiala, ¿sale? Y está empotrada en la raíz. Nada más vamos a centrarnos ahorita en la semiala, que está empotrada en la raíz. Voy a poner aquí con anaranjado la línea que une los centros aerodinámicos de la línea que une los CAs, los centros aerodinámicos, y voy a poner con verde la línea que une los centros de corte. Y le voy a poner V. Y esta línea se llama, nombrada, eje elástico. Muy bien. El eje elástico. Excelente. Ok. Y aquí yo voy a tener al momento de cabeceo, pero ya distribuido. Ya no va a ser un momento de cabeceo puntual. Ya debe estar distribuido a lo largo de la semienvergadura. Momento de cabeceo sobre el centro aerodinámico, por supuesto, pero ya distribuido sobre la semienvergadura. Y voy a tener a la distribución de sustentación. Alguien que nos diga cómo es la distribución de sustentación. Forma elíptica, ¿no, profe? Ok, la distribución de sustentación, bueno, no es necesariamente forma elíptica, ¿sale? No es necesariamente forma elíptica, sí tiene una forma curva, pero dependiendo de la superficie en planta, si tiene otras madres como alerones, desplegados o los flaps, o si tuviera torcimientos, pues cambia de forma. No es necesariamente una forma elíptica. Es elíptica solamente para un ala con superficie en planta que sea elíptica y que no tenga ni alerones, ni flaps, ni nada desplegado, ¿no? Fuera de eso, pues es una curva. Pero pues sí es una curva. Y entonces aquí empieza lo difícil de la aeroelasticidad. La aeroelasticidad es difícil por dos razones. La primera de ellas se vuelve complejo en el análisis estructural, ¿va? Nosotros vamos a ver el análisis estructural básico para la aeroelasticidad. Ustedes en octavo semestre, en construcciones aeronáuticas, pues van a revisar cómo se calcula estructuralmente un ala que ya tiene costillas, que tiene vigas, que tiene piel. Y pueden insertar este conocimiento aeroelástico para la divergencia, para otros fenómenos, y bueno, sería un poquito más exacto la determinación, o más exacta la determinación de la velocidad de divergencia. Pero otro problema que tiene, y esto es muy importante, otro problema que tiene la
aeroelasticidad es justamente cómo vamos a idealizar, cómo vamos a poner nuestra distribución de sustentación. En la aeroelasticidad, en los análisis, pues no tan básicos, más o menos intermedios, ahí en los libros que yo les compartí, la distribución de sustentación la ponen así. Obviamente aplicada sobre la línea que une los centros. Ay, qué feo quedó esto. Sobre la línea que une los centros aerodinámicos, pero como ustedes aquí lo pueden ver, la ponen así. Así. Esta es la distribución de sustentación. Sobre el eje V. Por supuesto, no es una distribución de sustentación muy real, ¿vale? Esta distribución de sustentación se basa en la teoría de la franja. En la teoría de la franja o street theory, que considera al ala como una sucesión de perfiles que no interactúan. Una sucesión de perfiles que no interactúan. ¿Vale? Así la considera. Como una sucesión de perfiles que no interactúan. Por eso es que la sustentación es la misma aquí que en la punta, cuando sabemos que, bueno, en la realidad es cero. Otra manera de considerar la distribución de sustentación, pues es así, con la forma curva que ahorita ya platicaba. Ay, no nos quedó tan bien. Algo así. Órale. La forma curva que ahorita ya platicamos. ¿Sí? Ok. A ver, alguien que nos diga cómo calculamos la función de distribución de sustentación así, con esta forma curva. Los escucho. Con un Excel, ¿no? ¿Cómo, perdón? Bueno, yo recuerdo que le hacía con el Excel, sacaba la como función de tendencia y ya era como una aproximación de la sustentación. Sí se puede, o sea, sí se puede hacer en Excel y sí lo vamos a hacer en Excel, pero ¿cuál es la teoría en la que se basa esto? O sea, el Excel es la herramienta,
pero ¿en qué teoría se basa para poner la distribución de sustentación así? Método de Anderson, profesor. No, puede ser. La distribución de Schwenk. O podría ser esa también. Nosotros, sí, esas podrían ser. Recuerden que necesitamos la función, ¿vale? Nosotros vamos a ocupar la teoría de P. No porque no haya otras. Ahorita les explico por qué. Permítanme un segundo. Voy a poner el nombre completo. Ay, no. Ahorita les explico por qué vamos a utilizar la teoría de P, que en realidad es de las más sencillas, de las más simples, pero les explico por qué. Insisto, no porque no haya otras. Les voy a explicar cuál es la razón. Vamos a ocupar aquí. Esto que vamos a hacer no es muy común encontrarlo en los libros. Y va a ser algo divertido. Lifting Line Theory. ¿Sale? Esta es la teoría que vamos a ocupar. ¿Por qué vamos a ocupar esta teoría? Bueno, la vamos a ocupar por lo siguiente. ¿Sale? Por lo siguiente. Para calcular la velocidad de divergencia a través del método analítico, para calcular la velocidad de divergencia a través del método analítico, es necesario que yo tenga una teoría o que yo tenga una manera de la distribución de sustentación, una forma de determinar la función de la distribución de sustentación que sea general, ¿vale? Que sea general, y por general me refiero a que esté en términos del ángulo de ataque, del ángulo de torcimiento, del ángulo de despliegue de los alerones, de la velocidad de alabeo, ¿sale? Entonces, yo voy a ocupar la teoría de Pean y la voy a ocupar de esta forma. Solo la voy a anotar y luego la vamos a ir desarrollando. Solo la voy a anotar y luego la vamos a desarrollar. La teoría de Pean funciona en otras coordenadas que se llaman phi, insisto, luego la vamos a desarrollar, pero quiero por favor que veamos cómo nos debe de quedar. ¿Sale? Alguien, por favor, en lo que yo voy anotando esto que es largo, que nos platique qué es un torcimiento geométrico. Es cuando tenemos distintos perfiles a lo largo de... No, ese es el aerodinámico. Pues cuando el ángulo de incidencia del ala cambia de un extremo, bueno, pues sí, ¿no? ¿En la raíz? En la raíz tiene una incidencia y en la punta tiene otra. Exacto, muy bien. El otro, cuando cambian los perfiles, es el torcimiento aerodinámico. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Les voy a hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo que la deformación por torsión la podríamos entender como un torcimiento geométrico? Sí. Los demás, niñas, ¿están vivas o no han hablado? Los demás, Sí, pues sí, ¿no? no, pues yo les pregunto si estamos de acuerdo. Ok, vale. Yo necesito, fíjense, una teoría de sustentación, y puede ser la que ustedes quieran,
Pero yo necesito tener una función que defina la sustentación en donde la función sea posible expresarla de manera general, como aquí. ¿Sale? Es decir, aquí está, ay, me faltó algo importantísimo. Espérense. Esto es fundamental. Esto que me faltó es fundamental. Es una palabra, pero es lo más importante. Ahí está, raíz. El ángulo de cero sustentación y de el ángulo de ataque en la raíz. Es importantísimo. Muy bien. Decía yo, yo necesito una teoría de sustentación que me permita, aguas con esto, que pueda tener una expresión general, es decir, una expresión en términos de el ángulo de sustentación en la raíz. Este término lo vamos a checar, aguas, nada más estamos platicando. Este término es el torcimiento o los torcimientos. Este término es del alerón. Este término es de flaps. Y este término es de la velocidad de alabeo. ¿Vale? Entonces, lo vamos a platicar obviamente. Pero yo la tengo aquí expresada en forma general. Si ustedes ven los libros, que por supuesto espero lo hagan, los libros de aerodinámica, esta teoría de sustentación, yo les compartí el Bertin, que es donde viene explicado de una manera fácil, también viene en el de Gudmundsson. En el Anderson no vienen los ejemplos, lo explican, pero no te dicen los ejemplos. Decía yo necesito una teoría, entiéndase esta, en donde yo pueda tener una expresión general. En los libros de aerodinámica no viene esta expresión general. Viene la distribución de sustentación con la teoría de Prandtl, pero para un caso específico, para un ángulo de ataque, para una densidad, para una velocidad específicas. No viene expresado de esta manera. Yo necesito expresarla de esta manera porque aquí voy a aprovechar este término y en ese término que incluye los torcimientos, voy a incluir la deformación por torsión. Y al final de cuentas, después de aplicar el método adecuado, voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a despejar esa deformación por torsión y el numerador lo voy a igualar con 0 para encontrar la velocidad de divergencia. Entonces, yo necesito una teoría, puede ser cualquiera, pero que esté expresada de manera general, que no esté expresada o que no sea calculada para una condición específica. Aguas con eso. Esto que tienen los subíndices AI, TI, beta, BI, DI, PI, son coeficientes que voy a encontrar porque al final de cuentas, esto que está aquí, pues, ay, me faltó algo. Pues sí. Qué bueno que me di cuenta. Eso que está ahí no es más que una serie de Fourier. Ok. Esto que está aquí no es más que una serie de Fourier. ¿Vale? Entonces, estos coeficientes los voy a encontrar, pero estos coeficientes que están aquí van a ser invariantes para las condiciones de vuelo. Eso no importa. Ya de acuerdo a cada condición de vuelo, pues voy a cambiar estos de acá para tener la distribución de sustentación adecuada. Entonces, los problemas en la aeroelasticidad son dos: el cálculo estructural y las cargas aerodinámicas, cuando estoy en 3 dimensiones. Esos son los problemas en el cálculo estructural. Y hay otro problema en el cálculo estructural cuando yo estoy haciendo divergencia y por eso, aunque suene un poquito feo, la parte de la teoría que estamos viendo aquí, pues
finalmente es un contexto, nos ayuda, entendemos cómo funciona esto, pero pues queda ciertamente alejado de la realidad por lo siguiente. Aunque yo aplique mis conocimientos de octavo semestre en destrucciones aeronáuticas y sepa cómo calcular el ala, ya con vigas, con costillas y bla, 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 me voy a enfrentar a un problema. Me voy a enfrentar a la diferencia de materiales que existen. Actualmente, pues hay diferentes tipos de materiales, tanto isotrópicos homogéneos como materiales compuestos que componen al ala. Y entonces, pues es obvio que siempre teóricamente voy a estar un poquito lejano de la realidad y tendré que usar un análisis experimental o el software para poder estar justo en la realidad. ¿Sí va clara la idea? Sí, Sí, profe. niñas, ¿están vivas? No todas. Bueno, entonces, decía yo, esto que platicamos, pues son las limitantes que yo tengo. Entonces, esta parte del cálculo aeroelástico, pues me permite, o esta parte que hacemos en la teoría, pues me permite entender el fenómeno, me permite entender cómo funciona esto, qué pasa, qué sucede, pero pues en la realidad sí estoy lejano en los resultados porque pues es muy complejo, tanto en la suposición de la carga como en lo que les comento de todos los elementos estructurales que conforman el ala, pues que no son del mismo material y que hay materiales compuestos inmersos, y entonces pues eso lo hace más y más complicado. Muy bien, ¿dónde está el mayor problema en los modelos teóricos? El problema más grande es este, en los modelos teóricos. Lo voy a poner así, en ambos dos. Los modelos matemáticos aeroelásticos básicos e intermedios consideran al ala como una viga sólida. Es decir, J, la constante de torsión, que en este momento sabemos que no es el momento polar de inercia, porque somos inteligentes, la constante de torsión y G, el módulo de corte, son constantes. ¿Sí? Los modelos aeroelásticos básicos e intermedios. Profe, la parte de donde dice es decir y después coma J, ¿qué viene después? Constante de torsión. Ah, ok, Así se llama la J. gracias. Decía yo, estos son los básicos. Ya la cagué. Estos son los básicos con la teoría de string theory. Estos son los complejos con nuestra teoría de Pran, o bueno, los intermedios. En ambos consideran al ala como si fuera una viga sólida. Esa es, digamos, la mayor dificultad de estos modelos teóricos. Una viga sólida, hablo que hagan de cuenta que están en NX o que están en CATIA, tienen el perfil, lo exportan y lo extruyen. Ese es el ala. Y le asignan un material isotrópico homogéneo. ¿Vale? Ese es el problema en los modelos aeroelásticos. Insisto, la mayoría
de los modelos aeroelásticos intermedios y básicos, pues contienen esa consideración. Otros por ahí ya más avanzados tienen la consideración estructural que platiqué hace rato de vigas, costillas y piel. Claro, esos modelos, digamos, ya no son pertinentes con la realidad porque pues ya el ala pues está compuesta por distintos materiales e incluso materiales compuestos. Pero bueno, esta es la primera suposición que vamos a realizar. Y acuérdense, la otra parte que dificulta el análisis aeroelástico es cómo supongo las cargas aerodinámicas, strip theory o la teoría de Pearl. ¿Vamos bien? ¿Nos estamos siguiendo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Acuérdense. Ay, se va a ver medio amontonado. Bueno, a ver con gris, a ver si se... no creo. Bueno, aquí en la raíz y sobre el eje elástico es donde está el origen del sistema de coordenadas. ¿Vale? Ahí en la raíz y donde está el eje elástico. Está el origen del sistema de coordenadas. X, Z. Muy bien. Okay. Entonces, nosotros, ojo, o vamos a hacer, ya lo dijimos aquí, una ala recta. Voy a anotar otra consideración. Se considera un ala recta, donde el eje elástico y la línea que une uh, que une los centros aerodinámicos son paralelas y perpendiculares al plano XZ. Muy bien. Otro detalle muy importante. Ojo, aquí con esto. La flexión y la torsión están desacopladas. ¿Alguien que nos diga qué significa que están desacopladas? ¿Qué divergencia? No, Se pueden estudiar por separado. exacto. Se pueden estudiar por separado, puede estudiar por separado la torsión, puede estudiar por separado la flexión. Aquí es importante, en alas rectas, como las que estamos analizando, como la que vamos a analizar, decimos que los fenómenos están desacoplados, sobre todo porque la flexión no modifica el ángulo de ataque, ¿vale? La flexión no modifica el ángulo de ataque. Por eso únicamente estudio la torsión, o nos vamos a centrar en la torsión. En alas con flechado, el ángulo de ataque sí es modificado por la flexión. Y entonces los fenómenos están acoplados, por lo tanto,
tengo que estudiar ambos dos para encontrar la velocidad de divergencia y eso produce un sistema de ecuaciones diferenciales que está bien difícil resolver. Bueno, entonces estas son las ideas para el análisis tridimensional. Otra idea importante para el análisis tridimensional es que hay dos enfoques. Tenemos el enfoque clásico, que es a través de una ecuación diferencial, pero ese enfoque clásico solo puede utilizarse acá arriba. Y tenemos el enfoque energético, que se puede utilizar en ambos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la ecuación diferencial, pues bueno, en el clásico yo tengo que resolver una ecuación diferencial, pero si yo utilizara esta distribución de sustentación de Pran, que finalmente incluye una sumatoria con muchísimos coeficientes, pues no puedo resolver la ecuación diferencial. Nunca voy a poder resolver la ecuación diferencial. En cambio, si yo tengo o ocupo más bien el método energético, en el método energético yo voy a ocupar integrales definidas. Entonces, no importa cuántos términos yo tenga aquí, al final de cuentas son integrales definidas que puedo hacer en un software. Pero finalmente, si ustedes recuerdan métodos numéricos, la integral definida la puedo hacer por el método del trapecio o por Simpson, sí, por el método de Simpson, y en ambos casos son rapidísimos e incluso hasta en Excel se pueden hacer. Es muy fácil, ese es un método que no falla. Pero aquí arriba resolver una ecuación diferencial sí falla. ¿Por qué razón? Porque yo necesito resolver una ecuación diferencial, pero con variables, no con un método numérico. Una ecuación diferencial con variables para poder despejar a teta, a la deformación por torsión. Aquí abajo también tengo que despejar a teta con el método energético, pero en ese despeje me quedan integrales definidas que ya puedo resolver con el método que yo quiera. ¿Sí vamos bien? ¿Sí va bien la diferencia? ¿Todo correcto? Ok, entonces, tarea, pues ya la tienen. Ya la tienen. Háganle, por favor, la tarea de ANSYS para ir picando el ANSYS y luego poder avanzar. Muy bien. ¿Dudas de alguien? ¿Todo perfecto? Sí, profe. Eso. Perfecto. En el Buenas noches. ANSYS, por favor, lo que vamos a hacer este semestre en ANSYS es oro. Pero empecemos con la práctica del perfil y luego la del ala, y ya luego hacemos las interacciones. Dale, estamos en lo dicho. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe.